entretenimiento, cultura y mucho más. Con la conducción y dirección de Domingo Arguello. Domingo entre semana. Domingo entre semana, el programa de opinión y contenido que te llevará por los temas de actualidad, deportes, emprendimiento, política, entretenimiento, cultura y mucho más. Con la conducción y dirección de Domingo Arguello. Domingo entre semana. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra emisión de Domingo entre semana. Hoy en esta edición de jueves por la noche. Muchísimas gracias de verdad por todos los comentarios positivos que nos hacen cada día con los programas que vamos haciendo, en especial también los que hemos hecho en esta semana. Ayer un programa muy instructivo con respecto al papel de las municipalidades en estos tiempos de COVID, de cómo ayudar para los patentados que se mantengan y para que más personas puedan empezar su negocio en los diferentes gobiernos locales. Hoy recibimos tengo que decirlo, con sorpresa, con cierta ansiedad, con cierto temor e incluso para muchas personas con miedo, una noticia en la conferencia de prensa que tenemos diaria sobre la cantidad de casos. Prácticamente se dobla lo que estábamos recibiendo a inicios de semana y a finales de la semana pasada llegamos a 649 casos positivos. Algo que hace unas semanas, vamos a hablar de 2 meses atrás, muchos veíamos como que eso no tenía nada que ver con Costa Rica. Nos manejábamos con 20, 15, 30, llegamos a tener 2 casos y dijimos ya salimos, vamos a ser los primeros en salir de esto. Nos veíamos visitando familiares y haciendo ya reuniones y resulta que cuando en teoría ya se iban a abrir todas las medidas, que era aproximadamente a mediados de julio, pues es cuando estamos encontrándonos prácticamente con el inicio y voy a decirlo así, tal vez de lo que puede ser el pico más duro que vamos a enfrentar en esta pandemia. Para el programa de hoy definitivamente tenemos invitados de lujo, que ayer precisamente tengo que hacer este tipo de programa porque comparto un grupo, un chat con vecinos aquí, donde está uno de nuestros invitados, y una de las informaciones que se compartió fue el famoso proyecto que está haciendo el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica sobre el plasma con caballos para, si lo digo mal, ahorita lo vamos a aclarar, pero para tratar el tema del COVID y ayudar en la recuperación de las personas que se contagian. Así que voy a darle la bienvenida, voy a empezar con las damas, caballeroso, no se tiene que perder y siempre a pesar de que hablamos de la igualdad y todo lo demás, que eso tiene que darse, pues hay que darle primero el paso a las damas, eso no tiene que cambiar. Así que quiero darle la bienvenida cordial a la doctora Gisela Herrera, que es especialista en infectología. Doña Gisela, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos la noche de hoy. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y junto con ella, pues, tenemos al doctor Guillermo León. El doctor Guillermo León es el coordinador de la División Industrial del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, algo que nos tiene muy orgullosos a los costarricenses de ver cómo en este instituto pues se desarrollan un montón de proyectos de innovación y de apoyo en el tema también de salud y pues muchísimos proyectos que están trabajando y en especial ahora que yo sé que están 24/7 en el tema del COVID. Así que don Guillermo, doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, vecino, amigo, compartimos todos los días, se nos volvió un bloguero, un columnista, últimamente vemos mucha participación de don Yayo Vicente, quien es médico veterinario, máster en salud pública, epidemiología y bioética. Así es, lo dije bien, don Yayo.
Así es, pero deja de escribir a otros. Yo no soy tan importante. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Saludo a los demás contertulios. Realmente un placer estar aquí en tu programa, Domingo. No, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. El tema que decidimos poner fue precisamente COVID-19. ¿Qué podemos esperar? Y aquí es donde entramos y quiero iniciar, y antes de iniciar, perdón, yo tengo que también agradecer a los que hacen posible que hagamos este programa, en especial a Marlon, ya ustedes lo conocieron, que fue el que está manejando toda la transmisión. Bueno, Marlon no solo hace transmisiones en internet, sino que también se especializa con su empresa Midea a potenciar diferentes negocios, emprendimientos, empresas por medio de las redes sociales. Así que si usted quiere hacerlo, busque a Midea en el Facebook o llame al 8712-0032. Y también, pues, yo tengo que invitarlos, hoy andaba para allá, y si están antojaditos del mejor pollo asado a la leña, con la receta original del pollo a la leña número 11, yo no sé si ustedes viven ahí en Cartago, pero si van a pasear a Cartago, tienen que ir a Pollo Asado El Molino. Avenida 4, calle 12, diagonal al antiguo Regomar en Cartago Centro. El teléfono 2592-4724, 2592-4724. Y don Yayo, que es por acá, aquí en Montes de Oca, tenemos al mejor mecánico general, don Max Acuña, al teléfono 88284496, 88284496. Si usted necesita una reparación mecánica de su vehículo, definitivamente le recomiendo buscar a don Max Acuña. Muy bien, ahora sí, vamos al tema. Nos recibió el almuerzo, a más de uno le cayó mal el almuerzo hoy. A más de uno el almuerzo le cayó durísimo o nos cayó durísimo, porque esperábamos escuchar con ansias que de 300 bajáramos a 200 y resulta que nos salen con 649 casos positivos de COVID-19. Aquí quiero empezar tal vez con doña Gisela, la doctora, para que me diga, ella en experta en infectología, primero que todo, ¿esperaba este aumento de casos? ¿Estaba entre las proyecciones? ¿Y cuál es? Y lo voy a decir así, la estimación negativa. Uno siempre cuando hace proyecciones hace la proyección positiva, hace la negativa. En este caso sería al revés. Positiva es tirando curva baja, la negativa es tirando curva alta y tiramos a veces la del medio. Pero ¿cuál sería la negativa y si se esperaba esto? Bueno, en primer lugar, quiero recordar incluso las palabras del ministro Salas en las primeras sesiones que tuvimos en las conferencias de prensa, donde él siempre decía, esto no termina acá y vamos a ver cosas peores. Él siempre dijo eso. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos lo que podríamos decir casi que ni fue una ola, fue una cosa muy simple, porque lo que se hizo fue detectar personas que habían estado en el exterior cuando regresaban a nuestro país infectadas, se dio un seguimiento muy efectivo, muy eficiente de todos los contactos, y esto, los famosos conglomerados o clusters, se dicen clusters porque no hay una palabra exacta para traducirlo en español. La traducción exacta es racimo y no es una palabra muy científica, pero esas son las personas que derivan del caso cero y que son muy sencillas. Bueno, no es muy sencillo, hay que tener un sistema de salud fuerte como el nuestro, pero fue más o menos sencillo seguirlos, ponerlos en cuarentena y aplanar totalmente la curva. Y eso fue lo que vimos en la semana después de Semana Santa, donde nosotros dijimos, bueno, ¿qué respiro? Lo que pasa es que después lo que sucede y que tenía que pasar por la condición propia de nuestro país es que empezó a entrar gente por las fronteras ya sin un control. ¿Por qué? Porque tenemos migración, porque hemos vivido en esto por años, nosotros necesitamos de los trabajadores que vienen del norte y del sur, y esto se hizo de una manera informal, sin un seguimiento, etcétera. Entonces ya logramos penetrar las fronteras de una forma no controlada, y por supuesto se dio la tan temida transmisión comunitaria. Transmisión comunitaria es cuando ya no podemos seguir el rastro de las personas, quién me infectó a mí y quiénes son mis contactos, y es exactamente lo que estamos viviendo. Y muy probablemente no sea el pico.
no sea el pico de la epidemia en nuestro país. ¿Por qué? Porque ahorita van a surgir estos focos de transmisión comunitaria muy difíciles por las condiciones socioeconómicas donde se está diseminando el virus y probablemente aparezca también en otros puntos. Ahora estamos en la gran área metropolitana, pero también va a suceder en otros sitios. ¿Por qué sucede esto? Bueno, simple y sencillamente porque hay brotes en diferentes lugares y además las personas están en este momento un poco cansadas ya del confinamiento y no creían que podía pasar una situación como la que vivimos hoy día. Entonces, ahora decirle a las personas que vuelvan al confinamiento tan efectivo que tuvimos en abril es un poco difícil. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene ahorros, no puede quedarse en la casa y, como digo, se va a topar con un sinnúmero de personas que no saben que tienen el virus. Entonces, los contagios vienen de esa manera. Otro problemita que tuvimos es que hubo un poquito de retardo en decir que una enfermedad respiratoria había que protegerse la vía respiratoria. Y es lo único, tal vez, que yo critico de todo lo que se ha hecho bastante bien. Este retardo nos lleva al problema de que convencer a la gente de nuestro país que use cubrebocas en todo momento, cuando está en contacto con otras personas, es muy complicado. Los chinos rápidamente, los asiáticos en general, adoptaron la medida en una forma muy efectiva porque ellos ya habían pasado por el SARS-1, porque habían pasado por las epidemias de gripe aviar, etcétera, y ellos básicamente rápidamente tomaron esta medida. Nosotros no, tuvimos ahora que empezar a capacitar a la gente, enseñarlo la forma correcta, que haya acceso a las mascarillas y además es muy difícil hacerlo cuando uno nunca lo ha hecho. Perdón, y aquí contésteme cualquiera con base a eso, es que entramos a un tema de las mascarillas y se oye donde se dice que hay que usar mascarillas. Al principio era no se usen mascarillas. Un error. Después se dice hay que usarlas, pero unos tienen que usar un tipo de mascarilla y otros tienen que usar otro tipo de mascarilla. Que las N95 es, más bien tienen la facilidad para que puedan respirar, entonces que esas más bien pueden... Y sinceramente les digo, doctores, es un enredo. Uno a final de cuentas no sabe en quién creer y qué hay que hacer, y yo lo que quiero es precisamente hablar en nombre, yo creo, de todo el país, que queremos protegernos, pero no sabemos exactamente qué creemos. Bueno, es que vamos a ver, es una enfermedad, una pandemia de este tipo nunca nos habíamos enfrentado. Como digo, los asiáticos tenían cierta experiencia y adaptaron las medidas rápidamente. Ellos habían pasado por esto. Nosotros no, nunca. Es más, estuvimos preocupados por 2 amagos de pandemia previamente y nunca llegó. Entonces nosotros decíamos, no, aquí no va a llegar. Nosotros mismos, los médicos, con la amenaza del ébola, por ejemplo, nos preparamos tremendamente, con la gripe aviar nos preparamos tremendamente y nunca llegó. Entonces creímos, el mismo SARS-1, ¿verdad? Fue una pandemia, pero rápidamente, en cosa de 2 años, el virus desapareció. Entonces, era como Pedro y el lobo, y asustaba, pero al final no venía. Entonces, nos pasó un poco de eso. Claro, cuando ya se vieron los números que salieron de Asia, pasaron a Europa y luego vienen a América, ya tuvimos un tiempo necesario para prepararnos. El problema es que la misma OMS se atrasó un poquito en definir cómo se previene uno de infección respiratoria. Una infección de transmisión respiratoria hay que cubrir ojos, nariz y boca. Ahora, sí es cierto, hay mascarillas dependiendo de lo que usted haga. Obviamente, dependiendo del trabajo que usted tenga, así va a ser la necesidad de protección. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si una persona trabaja en cuidados intensivos, esta persona debe protegerse de los aerosoles que ahí continuamente se producen. Entonces, la vestimenta es completamente diferente a una persona que
trabaja en una oficina y que puede guardar las distancias, donde no se producen aerosoles e incluso tiene un cubículo individual. Esto es una condición absolutamente diferente. O una persona que atiende en una tienda y que es ventilada y que los clientes pueden ser, controlados en la forma que entran, etcétera, una farmacia, etcétera. Dependiendo del trabajo que usted haga, así debe ser su protección, pero que hay que protegerse y las mascarillas sirven si todos las usamos. Ese es el punto importante. Don Yayo, le veo con muchas ganas de decir algo también al doctor León, pero ya vamos poco a poco, vamos paso a paso. Nos toma este pico y me quedó ahí todavía la doctora, no sé si tal vez para no achicopalarnos, como decimos a veces, o entrar en depresión, que no hay que entrar en depresión, al contrario, pero ¿cuántos casos podemos esperar? Ya usted le ha dado mucho seguimiento a este tema y sinceramente en estos momentos ya preocupa, porque hace varias semanas se habló de que el índice R, que estaba en 0.33, que es el de reproducción, digamos, del virus, pasó a 1.68, si no me equivoco, y yo no sé en estos momentos en cuánto estará. Tal vez el doctor León tenga más claro eso. Pero prácticamente yo me imagino que debe estar en 2 o arriba del 2. Eso es decir, que una persona ya infecta a 2 y casi 3 cada contagiado. ¿Cuál puede ser esa estimación negativa? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Sí, no es nada optimista, Domingo. Se hacen varios escenarios, tantos como podamos recoger datos. Eso no es fácil. Estamos hablando de ciencia, la ciencia no se basa en dogmas, es absolutamente dinámico y este es un virus que estamos comenzando a conocer. Se sabe muchísimo por el poquito tiempo que tenemos de convivir con él, pero indudablemente todavía nos falta conocer muchísimo más. Por ejemplo, con vacunas no sabemos cuál va a ser la dosis protectora, no sabemos si hay que repetirla, no sabemos si el virus nos va a mutar y hay que volver a cambiar las cepas vacunales, no sabemos realmente cuánto tiempo protege, si hay que revacunar, hacer boosters cada 6 meses o al mes, nada de eso se sabe todavía. Todavía las vacunas no han entrado, no han salido de su última fase, y todavía faltaría la fase última, que es ponerla masivamente donde efectivamente vamos a darnos cuenta qué sucede. Los modelos animales no sirven, el virus tiene una afinidad por células humanas 1000 veces superior a cualquier modelo animal que podamos utilizar, con lo cual hubiéramos podido aprender mucho más rápido, pero en este momento no tenemos ese modelo, así que hay que practicar realmente con los poquitos modelos que tenemos. Usted sabe que los juegan con nosotros y los monos, el rhesus macacus es muy exagerado, entonces es muy difícil inferir a partir de modelos animales cuando se intenta probar los conceptos, por lo menos. Bueno, esto es muy grave porque efectivamente los primeros casos nos llegaron por avión, parecía que era una enfermedad que no respetaba clases sociales. Los siguientes casos nos llegaron en bus, ¿verdad? Ya no fueron 1, 2, 3 graneados los casos, sino que nos llegaron debido a las razones migratorias que siempre tenemos y que no hay forma de pararlo, ni debemos de pararlo, porque necesitamos esa mano de obra. La verdad es que también la necesidad de la gente no conoce ni nunca va a conocer murallas o muros o océanos o cordilleras. La gente se pasa de África a Europa, de México a Estados Unidos. Mire, no hay ninguna manera de parar la migración. Africanos entrando a Estados Unidos, pasando todo el Atlántico de la manera que pueden. Así que pensar en sellar fronteras es absolutamente irreal.
¿verdad? Y eso ocasiona con que nos llegaran aquí los contagiados. No es lo mismo que lleguen 5 o 10 contagiados que lleguen 200, 300 contagiados. Mentira es que la mano de obra migrante no pasa de San Carlos, porque de esa mano de obra entra en construcción, van a ser seguramente guardas de condominios, de barrios, empleadas domésticas, en fin, van a tomar los puestos de trabajo que existan en el país porque lo necesitan. Ahora bien, una vez que la enfermedad se nos mete en las poblaciones más empobrecidas del país, es muy difícil, porque efectivamente, igual que casi todas las enfermedades infectocontagiosas, es una enfermedad de clases desfavorecidas, ¿verdad? Es muy difícil tener enfermedades infectocontagiosas en clases que tienen algunos privilegios materiales, pero cuando tienen que vivir 6, 8, 10, 12 personas en un solo cuarto, donde falta el agua, donde falta todo, falta el jabón, ¿verdad? Entonces, algunas enfermedades hacen ahí su agosto, como lo hicieron con toda Costa Rica hace 60 años, ¿verdad? La verdad es que así fuimos, hace 60 años, y más todavía, en el 56 tuvimos un brote de cólera que diezmó en un 20% de la población de este país. Nadie de esos están vivos, entonces no nos cuentan, hay que leerlo, pero la verdad es que fue terrible el brote de cólera en el país. Por cierto, no se sabía ni qué era el cólera, así que la gente tomaba... O sea, es de una u otra forma es similar a lo que estamos viviendo ahora. Es similar de algunas formas y de otras no. Voy a tratar de explicarlo. Las epidemias que ocurrieron en el pasado no tenían nada que ver con el Estado. La preocupación estatal por la salud es una preocupación relativamente reciente. La primera, seguramente resabio, lo primero que hace Costa Rica para tratar de crear el Ministerio de Salud fue una donación de la Fundación Rockefeller en 1907 para combatir un parásito muy sencillo que había en los trópicos del mundo, y eso a partir de ahí comienza a tratar de hacerse las primeras políticas en salud pública de este país. De ahí para atrás no había Ministerio de Salud, no había nada ni que se pareciera a un Ministerio de Salud. Ha venido consolidándose en el tiempo, pero eso pasó igual en Europa, eso pasó igual en Estados Unidos. El Estado no se preocupaba por la salud de la población. Eso es un fenómeno político reciente. Y ahora entonces estamos en esta guerra con una cosa, porque ni siquiera es un ser vivo, que no se ve ni siquiera en un microscopio corriente, ¿verdad? Y tenemos ahora el enorme problema que esto es peor que una guerra, porque en una guerra la industria sigue trabajando para darle línea de abastecimiento a las tropas que están en el frente de batalla. Aquí se para todo, se para la industria, se para el comercio, todo se paraliza. Entonces, junto a la crisis sanitaria se nos viene una crisis social y una crisis económica. Y esas crisis se refuerzan una a la otra y generan la tragedia más grande que Costa Rica ha tenido siempre, desde que somos independientes, nunca ha habido una tragedia de ese tamaño, de esa magnitud, de esa profundidad. Don Yayo, muchísimas gracias también por ese backup histórico. Y yo quiero aclarar algo también. Igual se tenía que tocar porque el aumento de los casos, ya ambos, los dos primeros que pudieron hablar, pues citan de que obviamente pues vienen principalmente por la parte migratoria. Y aquí la idea no es entrar en ni buscar culpables ni nada, porque bueno, ya lo que pasó, sino es de ahora en adelante, pero sí me parece bien haber hecho esos antecedentes para también poder saber por qué estamos como estamos y por qué los casos han subido. Y tiene mucha razón también don Yayo cuando dice de que de una otra forma, pues sí tiene en cierto sentido
clases sociales, si afecta más a unas que otras, porque hay unas personas que pueden estar todavía confinadas. Vamos a ver, usted me dice, me parece como que se quedó pegado, ya estamos. Entra el Instituto Clodomiro Picado y empieza en la función de ver qué puede hacer para ayudar ante esta situación del COVID-19. Doctor León, sabemos que hay un proyecto de plasma, pero quisiera que nos diga también dónde entra el Instituto Clodomiro Picado, cuáles son las directrices y qué proyectos están trabajando con respecto al, vamos a decir, a la lucha contra el COVID, porque esto es, como lo dijo Yayo, es una guerra diferente, porque aquí la guerra es contra ese virus y ver cómo salimos adelante. Bueno, muy bien. Vamos a ver, el principal problema que tenemos en este momento contra este virus es la susceptibilidad de la población. Nunca antes habíamos estado expuestos a este virus y por lo tanto todos somos susceptibles de ser enfermados. Ante la ausencia de un programa de vacunación, de una vacuna efectiva, eficaz, que nos confiere inmunidad, el único mecanismo para adquirir inmunidad es, pues, pasar por la enfermedad. Y en este momento en el que tenemos... Eso me asustó, doctor. Quiere decir que todos de una u otra forma tenemos que pasar por el COVID. Salvo que hubiera alguna vacuna que nos confiriera inmunidad, decir todos son demasiados, pero lo que sí podemos esperar es que el virus no se va a ir. Podríamos encerrarnos en nuestras casas de aquí a diciembre del 2022 y cuando salgamos, ahí va a estar todavía. Igual que la influenza, por ejemplo, que está ahí. Por ejemplo, esto dentro de 100 años va a ser una gripe que probablemente no va a producir mayor desastre porque van a ser poblaciones que tal vez cuenten ya con vacunas o con exposición de diferentes poblaciones en diferentes momentos y van a haber generado inmunidad. Pero en este momento que nos toman a todos nuevitos, si no hay una vacuna y todos tenemos la susceptibilidad de sufrir la enfermedad, yo no veo en dónde escondernos por los próximos 50 años, ¿verdad? O sea, los 50 años no, perdón, durante el próximo año mientras aparece la vacuna. Doctor, perdón, es que vi a la doctora Herrera como que quiso decir algo y después como que cuando usted dijo de que habló de la vacuna, entonces ya asintió. Doctor, ¿usted quería decir algo? No, simple y sencillamente que esto va a suceder de esa manera, exposición de todas las personas susceptibles, a menos que tengamos un tratamiento efectivo o una vacuna efectiva, en cuyos casos, si usted tiene la enfermedad, puede tener un tratamiento y salir de ella. Y lo otro es la vacuna, que supuestamente vamos a tener en un plazo no muy lejano, estoy hablando de un par de años, para toda la población, en cuyo caso esta vacuna va a conferir inmunidad de manera de que cuando usted se enfrente al virus, que sí, el virus va a circular, pero ya usted no va a tener la enfermedad grave que estamos viendo ahora en el 20% o el 5% que es muy grave de los casos. Muchas gracias, doctora. Doctor León, siga. Es que vi a la doctora con ganas de hablar y se lo digo, si quieren comentar... Porque, me gustaría interrumpir. Por favor, Yayo, es que quiero decir algo antes de que usted diga lo que quiere decir, don Yayo. Esto no había pasado, esto es nuevo. Nadie estudió covidología, digamos, no sé, o pandemiología. Obviamente se estudian en caso de que pase, pero esto que estamos viviendo, y por eso quiero que si necesitan argumentar algo, lo hagan, porque yo sé que este mismo ejercicio está pasando en todo el mundo. Claro. Y se dice una cosa y resulta que no, que mejor era otra, y unos piensan algo y otros piensan otro, y aquí la idea es, precisamente, quise por eso tener a 3 personas expertas en materias relacionadas con este tema, para poder disipar todas las dudas posibles. Adelante, don Yayo. Mira, sí nos agarra más fuertes que nunca antes. Los 2 brotes de cólera en Londres que el doctor John Snow logra controlar, ni siquiera
eran herramientas epidemiológicas sumamente básicas, lo que él usó, y sin embargo controla 2 brotes importantes causados por 2 fuentes totalmente distintas. Así que la epidemiología de esa época, del siglo XIX, del siglo XXI, ha dado pasos impresionantes, no hay ninguna duda, pero sí quería yo devolverme un poco a lo que vos estabas diciendo, de que un proceso de fabricación de una vacuna nos toma muchos años, muchos años. A veces se puede acelerar, como se hizo con la vacuna contra polio, ¿saben? En que mientras estuvimos en la fase 4, comenzamos a generar la vacunación prácticamente simultáneamente, ¿verdad? Mientras se iba estudiando. Eso fue en la década de los 50 y hasta ahora otra vez tuvimos que imprimirle velocidad a la investigación. Prácticamente nos saltamos los animales y estamos, por supuesto, ya con toda la tecnología genética muy rápido. Pudimos descifrar qué era lo que tenía ese virus por dentro y comenzar a ver cómo era que había que ir pensando en vacunas. Pero mientras tanto había que crear un puente entre lo que teníamos, que es nada, y la vacuna. Ese puente se intentó y se sigue intentando con algunos medicamentos que ya se han usado en seres humanos, conocemos sus efectos y defectos, y se hicieron muchos estudios y se continúa haciendo estudios interesantes porque son multicéntricos. Eso significa que como no hay tantos pacientes en un determinado lugar, se suman los pacientes de varios países para tener suficiente estadística, suficiente casuística para poder concluir de alguna forma. Bueno, se han probado desde antimaláricos hasta desparasitantes. Hemos comenzado a probar todos los menjurjes que se te puedan ocurrir, y a veces funcionan, y claro que funcionan porque los placebos funcionan, y este es un virus que todavía no sabemos porque una enorme mayoría de la gente pasa sin novedad o con síntomas muy benignos, y son unos cuantos que se nos ponen gravísimos al punto de que al final se nos mueren. Bueno, si usted prueba muchos medicamentos o el agua en personas que de todas maneras se iban a curar, entonces pareciera dar el espejismo de que funciona el clorito de sodio, que funciona la ivermectina, que funcionan los antimaláricos, que funciona el sirope, que funciona el fresco de casa, porque eso se iba a curar con eso o sin eso, ¿verdad? Pero los estudios en pacientes delicados, con controles bien llevados, repetibles por sus pares, no han logrado enseñarnos ningún medicamento que realmente nos sintamos satisfechos. Lo que nos va a hacer ahora, nos va a hablar el doctor León, es una maravilla, porque eso es una posibilidad real de inmunizar pasivamente al paciente, y eso sí nos puede sacar un poco del barrial en que estamos, y podría ser que podamos mantener las tasas de letalidad bajitas que hemos tenido hasta la fecha. Eso es una esperanza. Veamos a ver qué sucede, porque como te digo, todo esto es nuevo, no sabemos cuál es la dosis protectora, no sabemos si hay que aplicarlo cuánto tiempo antes de que se nos agrave, no sabemos qué va a pasar cuando tengamos un paciente con un shock seguramente de citoquinas, y hay que bombardearlo con esteroides, o qué va a pasar con un paciente que tengamos además problemas de coagulación y hay que bombardearlo con anticoagulantes, y cómo va a actuar entonces un suero hiperinmune. Pero en eso estamos, y estamos ilusionados como epidemiólogos, esperando, porque aquí hay que esperar siempre lo bueno, ¿verdad? Aunque uno se prepare para lo peor. Doctor León, ya le hizo una buena introducción, doctor Vicente, así que por favor continúe, y perdón por interrumpir, pero es que... No se preocupe. Muy es parte el comentario. Adelante, doctor. Bueno, pues sí, entonces digamos que siendo susceptibles
y eventualmente alcanzados por la enfermedad, el primero en dar el golpe es el virus. El virus se instala en el cuerpo, produce la infección y algún tiempito después el sistema inmunológico lo reconoce con una respuesta inmunológica muy compleja que incluye anticuerpos, pero no se limita solamente a los anticuerpos. Y eventualmente, mientras la respuesta primaria se va desarrollando, el virus continúa produciendo infección, produciendo algún tipo de daño tisular, algún tipo de daño orgánico. La respuesta inmunológica va tomando, digamos, más fuerza y eventualmente llega a ser tan grande que consigue controlar al virus y eliminarlo. En la mayor parte de los pacientes esta va a ser la historia. En algunos cuantos pacientes es posible que la misma respuesta inmunológica sea exacerbada y produzca la tormenta de citoquinas que mencionaba el doctor Vicente, y sea más bien el daño producido por el sistema inmune el que termine comprometiendo la salud de los pacientes. El punto es que no toda la gente que sufre la infección va a desarrollar inmunidad contra el virus, pero una buena fracción de la gente sí la va a desarrollar. El problema no es si la gente desarrolla o no desarrolla la inmunidad, el problema es el tiempo que le toma a la gente desarrollar esa inmunidad. Y es entonces donde los proyectos que estamos moviendo en el Instituto Clomiro Picado, en colaboración con la Caja del Seguro Social, la Universidad de Costa Rica en general, entran en juego. El chiste de la cosa es inmunizar caballos. Lo que estamos haciendo es inmunizar caballos con proteínas virales. Estas proteínas no son el virus, ¿verdad? No producen infección en el caballo. Son pequeñas cantidades de proteínas que se mezclan con potenciadores de la respuesta inmunológica, se inyectan en caballos y en el cuerpo del caballo la proteína se comporta como un cuerpo extraño. El sistema inmunológico del caballo reconoce a las proteínas como un cuerpo extraño y hace una respuesta inmunológica contra estas proteínas. Aquí la parte importante de esta respuesta va a ser la producción de anticuerpos. Esos anticuerpos tienen la capacidad de reconocer a las proteínas y eventualmente formar complejos inmunes que las neutralizan. La ventaja que tienen los caballos sobre un paciente convaleciente es que el paciente convaleciente está luchando contra un virus vivo que se replica y que está atentando contra su vida. El caballo está siendo bien nutrido, expuesto a pequeñas cantidades de proteínas en un ambiente absolutamente controlado durante un esquema que dura un tiempo prolongado. El animal jamás llega a estar enfermo y además pues el proceso está hecho con la intención de cuidar en primer lugar la salud del animal, porque en el momento en el que el caballo tiene anticuerpos contra el virus, se convierte en la gallina de los huevos de oro. Claro. Los anticuerpos del caballo contra el virus, contra las proteínas virales, están en su sangre, entonces se procede a una extracción de sangre de los caballos, algo parecido a lo que sucede con una donación de sangre. Se separa el plasma, que es la parte líquida de la sangre en donde están disueltos los anticuerpos, y luego por un proceso físico-químico esos anticuerpos son purificados, concentrados, esterilizados, estabilizados, y se prepara una formulación de inmunoglobulinas ya contra el virus. Es inmunidad instantánea lo que va a haber en cada uno de esos frascos. Cuando llega un paciente al hospital comprometido por la infección viral, en ese momento el virus va ganando la carrera, el paciente viene un poquito detrás produciendo anticuerpos, pero todavía no lo ha logrado neutralizar. Entonces lo que se hace es que se administran estos anticuerpos de caballo, que vienen siendo como un refuerzo a los anticuerpos que está produciendo el paciente, le gana la carrera al virus, interactúa con sus proteínas y consigue neutralizarlo de manera que no siga produciendo más daño en el paciente. Eventualmente el sistema inmunológico del paciente, el virus es removido y deja de producir daño, y eventualmente el sistema inmunológico del paciente termina de hacer el proceso de remoción del virus, y viene siendo algo así como un incendio. Vamos a ver, entre más pronto, usted tiene en su oficina una papelera, y por alguna razón la papelera prendió fuego. Bueno, si llega a apagar el fuego cuando está chiquitito, lo puede hacer tal vez con una botella ahí de agua, pero si lo deja un tiempo y le agarra la cortina, ya una botella de agua no le aguanta, ¿verdad? Y si lo deja un ratito más, le agarra la pared, luego le agarra el cuarto entero, le agarra la oficina entera, la casa entera, le agarra la cuadra entera, y luego ya los bomberos llegan
y en el momento en el que llegan los bomberos y apagan el fuego, eso es lo que hacen, apagan el fuego, pero no reparan el daño que estuvo hecho, ¿verdad? Y dependiendo de si el bombero tiene que botar el portón y botar la puerta y desbaratar la ventana, el bombero va a producir daños en la casa también, con tal de apagar el fuego. A veces el daño que producen los anticuerpos, bueno, el sistema inmunológico, a veces es más grande que el que produce la enfermedad. Esto no pasa solamente con el coronavirus, pasa con todas las enfermedades. Y en este caso, pues esa es la idea de los anticuerpos de caballo, hacer un refuerzo para que los pacientes tengan la oportunidad de defenderse de la infección antes de que se produzca un daño demasiado grande. Doctor, entonces, para quedar claro, me parece fabuloso como suena y la iniciativa y la idea. Esto no es una vacuna, esto es para tratar a los pacientes que están contagiados. Exacto. Para ayudar a que sea una recuperación más pronta y sin tanta afectación por la inflamación, que eso lo aprendí el otro día con un doctor, que una cosa es la infección, otra es la inflamación. Para que vea, doctor, estoy en todas. Saludos al doctor Muñoz también. Que esa inflamación es la que termina también afectando de una u otra forma a los seres humanos, y cada persona tener una reacción diferente ante el virus. ¿Para cuándo podemos tener esto, porque me imagino que esto ayudará a que los pacientes con el contagio estén menos tiempo hospitalizados y liberar camas? Esa es la idea un poco de lo que quería decir al puro principio. El problema no es tanto que la gente se enferme. De hecho, que la gente se enferme en alguna medida, digamos, puede ser una, entre comillas, buena noticia, porque quiere decir que cada enfermo que se recupera es un potencial inmune más, ¿verdad? Y eso lo hace la gran mayoría de la gente. Cuando hayamos pasado por ahí que tengamos 2 millones de enfermos acumulados, lo que vamos a ver es que la tasa de infecciones se reduce y tal vez invierte su pendiente. La idea con esto no es producir menos enfermos, es que la gente que tenga que ser hospitalizada no evolucione a cuadros más severos y que desocupen las camas de los hospitales más rápidamente, que ese es el verdadero problema. Cuando la demanda de servicios de salud supere las capacidades que tiene instalado el país, entonces nos va a quedar gente por fuera, y tenemos muchos espejos en Latinoamérica que nos dicen qué es lo que va a pasar en ese momento. La implementación de este suero lo que podría hacer de alguna manera es algo equivalente a aumentar el espacio de hospitales para atender este tipo de problemas. Ahora, esto se mueve todavía dentro del campo de lo hipotético. Lo que yo le cuento es la teoría. Este tipo de terapias han funcionado para otras infecciones virales. Le cuento que funciona súper bien para los envenenamientos por mordedura de serpiente. Sin embargo, esto no es un envenenamiento por mordedura de serpiente, y aunque este tipo de formulaciones tiene más de 100 años de ser preparada en alrededor del mundo, el uso contra este virus específico es una cosa que no se ha practicado. Toda la teoría indica que la idea no es una estupidez y tiene unas muy buenas posibilidades de sí funcionar, pero aquí la cosa es que funcionará cuando la vemos que funciona, ¿verdad? Hay que probarlo, y antes de eso lo que tenemos son muchas esperanzas, muchas ilusiones y muchas ganas de que sí funcione, pero la cosa es viendo el payaso, ¿verdad? Antes de soltar la risa. ¿Quieres agregar nada más un puntito, Domingo? Dele. Sí, gracias. No, en realidad el plasma de convalecientes se ha usado desde la epidemia de gripe española. Desde 1918 se ha usado plasma en convalecientes y funciona. Lo diferente que está haciendo el Instituto Clodomiro Picado hoy día con este virus es, número uno, que se puede producir en forma masiva, luego que se puede cuantificar. Vamos a dosificar, porque los plasmas de convalecientes no sabemos exactamente qué cantidad de anticuerpos neutralizantes tienen y se le aplican, pero puede ser que este paciente en especial del cual tomamos el plasma no era un superproductor de anticuerpos neutralizantes. Entonces, la diferencia en este ensayo es que se va a conocer exactamente la dosis que se va a administrar. O sea, ya se administra como un medicamento dosificado. Y además,
nos da la oportunidad de hacer ensayos clínicos controlados. ¿Para qué? Para poder realmente probar si la eficacia y la seguridad de este medicamento, pues ya sería un medicamento como tal. Y esta es la gran ventaja que tenemos, que el Instituto Clodomiro Picado tiene una amplia experiencia en producir a nivel de producción en equinos, y por supuesto que esto lleva mucho tiempo ganado comparado con otros países, ¿verdad? Que solo están usando prácticamente el plasma de convalecientes. En algunos casos, este plasma de convalecientes lo cuantifican y pueden también extraer y decir, vamos a aplicar tanto, pero obviamente los pacientes, vean ustedes con los donantes de convalecientes, no todos los pacientes quieren ir a donar, y va a llegar el momento en que va a ser muy difícil. Correcto. Porque lo que se extrae de cada persona son máximo unos 600 cc, ¿verdad? En cambio del caballo se pueden hacer en forma ya más amplio y masivo para poderlo cuantificar y dosificar adecuadamente. Tal vez Domingo, para reforzar un poco lo que dice la doctora Herrera, la ruta de salida no es inmunidad de rebaño. No hay ninguna posibilidad de que esa sea ruta de salida. En este momento... La inmunidad del rebaño escuché que tiene que ser arriba del 90% de la población. Algunos, depende del R sub 0 y seguramente tiene que andar entre el 60 y el 90%. ¿Verdad? Hay que ponerse de acuerdo, pero estos son ensayos que todavía el mundo no ha hecho, porque seguramente países donde se han hecho encuestas seroepidemiológicas como España apenas están en el 5.6%, así que estamos muy lejos de saber cuál es la inmunidad de rebaño para este señor en particular. Pero para Costa Rica, la inmunidad de rebaño, con los datos oficiales que hoy nos reportan 2023, anda en el 0,04%. Digamos que el ministro se haya equivocado en la mitad, lo cual es posible en transmisión inmunitaria porque no se detectan todos los casos, y estemos en 0,08%. O sea, ni siquiera tenemos el 1% y ya estamos ahogados. Ya está la institucionalidad colapsada. Así que la inmunidad del rebaño, de manera natural, de manera activa, no va a poder ser posible. La inmunidad pasiva que nos está dando esa posibilidad del Instituto Clorito Picado, que es una gran cosa que se hayan metido en el tema, y seguramente ojalá después se metan en más temas, porque influenza está por ahí, dengue está por ahí, ¿verdad? Así que de repente nos pueden dar más sorpresas en el futuro, pero la verdad que aunque se sirva más que el plasma de convaleciente por la cantidad, lo más que vamos a poder hacer es tratar a los pacientes hospitalizados. No va a ser posible por varias razones dárselo a todos, porque no hay esa capacidad tampoco, y tampoco es conveniente, porque bien que mal estamos metiendo proteínas de caballo. Si no está en un hospital, no sabemos cómo va a reaccionar el paciente, ¿verdad? Es mejor no jugar con proteínas distintas, pero esta es una posibilidad que puede conservar para el país una tasa de letalidad que la tenemos abajo del 0.4, que es una de las más bajas del mundo. Si lográramos mantener con el suero hiperinmune del caballo, que dicho sea de paso, no es porque yo sea veterinario, el caballo está produciendo un suero 10 veces más potente que el ser humano, más generoso en crear inmunidad, 10 veces más, nos da una enorme ventaja adicional. En Sudamérica además están probando con camélidos, con llamas, que tienen un anticuerpo más pequeño y tampoco se sabe bien, pero algunos dicen que es posible que ese anticuerpo sea más efectivo. Bueno, en Costa Rica lo estamos haciendo con caballos de manera eficiente, pero además hay que agregar a algunos conceptos que es importante dentro de este panorama, ¿verdad? La verdad es que
el suero de caballo nos va a permitir manejar muchísimo mejor esto que todos los otros medicamentos que hemos tenido. Eso nos va a permitir tal vez recortar el tiempo de hospitalización y nos va a permitir tal vez mejorar mucho la tasa de letalidad o por lo menos mantenerla, ¿verdad? Porque es muy difícil una persona con enfermedades de fondo y con una pila de años importante, sacarla adelante de cualquier enfermedad, de COVID o de cualquier enfermedad, ¿verdad? Es una persona que se va a deteriorar muy rápido, con solo encamarla se va a deteriorar, ¿verdad? Así que eso es una situación también incómoda. La doctora seguramente nos va a conversar más sobre la tragedia que es trabajar a una persona que ya llega premiada al hospital, ¿verdad? Es muy importante que entendamos que este tipo de enfermedades, vamos a ver, en epidemiología decimos que se requieren 3 factores que se conjuntan y se interactúan de manera muy dinámica, que es el agente, el huésped y el ambiente. En seres humanos el ambiente es dificilísimo. Le llamamos condicionantes o determinantes de la salud que intervienen de forma violenta. Por eso, si usted hubiera nacido, Domingo, si usted hubiera nacido en África, su expectativa de vida seguramente sería menos de 50 años. Nace en Costa Rica, automáticamente su expectativa de vida sube de los 75, ¿verdad? Así que, para que veamos cuánto pesa un determinante, ¿verdad? Pero aún aquí en Costa Rica no es lo mismo Domingo Argüello que alguien que viene a jugársela pasando por el río San Juan aquí a ver cómo le va con la situación, ¿verdad? Los determinantes y los condicionantes en salud son muy importantes para considerar. Varias cosas. Voy a leer, antes de volverle a preguntar al doctor León, y quiero también hacer nuevamente un llamado, lo hemos hecho varias veces. Si usted se recuperó del COVID, si usted recibió tratamiento, por favor, colabore, vaya, done sangre, porque eventualmente usted puede aportar precisamente en este tipo de proyectos, que es lo que están hablando, aunque sea menos que un caballo, pero de una otra forma, pues estamos hablando de humanos, y no es lo mismo, como lo están diciendo, de un caballo que de un humano. Así que a todas las personas que se han recuperado del COVID, ya que ustedes recibieron la atención y nos alegramos que estén bien, pues nada cuesta también de que dé su aporte, y la mejor forma de hacerlo es ir a donar sangre para poder utilizar también su plasma. Doctor León, hay gente que quiere saber un montón de cosas con este, y voy a leer mensajes. Nada más, doctor, la pregunta es, ¿para cuándo estaría ya también, que eso me quedó a mí, esto que pueda ser ya aplicado en las personas contagiadas? Sí, bueno, nada más una adición a su comentario, Domingo, a su llamado. No solo los convalecientes de COVID, por favor, que toda la población en general que tenga la oportunidad de donar sangre, que se acerque a los diferentes bancos de sangre alrededor del país, porque seguimos teniendo gente atropellada, seguimos teniendo emergencias que tienen que ser tratadas con glóbulos rojos, con plasma, con plaquetas. El COVID no es la única enfermedad que nos está aquejando, y no hay que ser un convaleciente de COVID para que su sangre sea sumamente valiosa, apreciada y pueda salvar vidas en este mismo momento. Ojalá y alguien de verdad de los que nos escuchan se sensibilice y mañana se levante temprano y se proponga hacer una cita en alguno de los bancos de sangre para hacer un donativo. Seguramente alguien se lo va a agradecer, y Dios quiera que luego no sean ellos quienes estén necesitando que alguien más done. Muchas gracias por eso. Sobre la pregunta, bueno, los caballos fueron inmunizados durante los últimos meses por nuestro grupo de caballeriza, el doctor Mauricio Arguedas, el doctor Ricardo Estrada, muy amigo de don Yayo, por cierto. Los caballos fueron sangrados. La respuesta inmunológica que da, estamos tratando de medirla todavía. Don Yayo dice que los caballos dan 10 veces en mi digamos, cálculo totalmente subjetivo, no medido,
la respuesta de los caballos está siendo muy superior que 10 veces la respuesta de los convalecientes. Es una noticia buena porque quiere decir que vamos a tener mayor eficacia del proceso. Durante esta semana, los compañeros de la sección de producción de la división industrial, junto con la gente de control de calidad y desarrollo tecnológico, estuvieron trabajando en la purificación y, si Dios quiere y no pasa ninguna tragedia, mañana a las 7 de la mañana estaríamos envasando ya los 2 lotes de las 2 formulaciones que hemos preparado. A continuación de este envase vienen varias semanas de control de calidad para poder tener el producto liberado en cuanto a diseño. Tiene que ser un producto estéril, libre de endotoxinas, que cumpla las especificaciones de diseño que tenemos. Las pruebas de proceso, todo indica que va dando bien, pero otra vez hay que montar ya las pruebas con el producto envasado y hay una prueba de esterilidad en particular que tarda 2 semanas en desarrollarse. Habrá que hacer todas las lecturas y simultáneamente compañeros de la Caja del Seguro Social y bueno, de la Universidad de Costa Rica también están trabajando en el protocolo del estudio clínico. Este estudio clínico tiene que pasar por varias evaluaciones, incluyendo la de un comité de ética. Y estas evaluaciones, pues son evaluaciones, la gente se las tiene que tomar con muchísima paciencia, hacer una lectura muy crítica del protocolo y hacerle pues de todas las correcciones que el protocolo y que el experimento en sí mismo merezca, para garantizar que los pacientes van a recibir el mejor de las posibilidades de tratamiento que tenemos para ofrecerles en virtud de su naturaleza humana y su dignidad que es ante todo lo primero, ¿verdad? Diría voy a poder, dígame, doctor, diría que iba a decir el número tal vez el primer paciente que vamos a estar tratando con esto, lo estemos tratando en junio o julio, tal vez en el mes de agosto. Ya estaríamos pasándoselo al primer paciente. Bueno, pero el único problema que quiero agregar nada más es que este medicamento, este tratamiento, es mucho más efectivo si lo aplicamos en forma temprana. Eso ya es algo que es muy bien conocido. El problema es que si el 80% de las personas afectadas salen adelante sin tratamiento, entonces el realmente reconocer cuál es el 20% que lo necesita es un poquito complejo. Y ahí es donde está, digamos, el problema, porque ya sabemos que los caballos son muy eficientes en producir anticuerpos neutralizantes y todo el proceso va a estar muy bien cuidado por el instituto, pero poder definir cuál es el paciente que lo necesita es el problema. Y sobre todo si los pacientes van a llegar tardíamente al hospital, como estamos viendo casos recientemente. Entonces estos pacientes ya no se van a beneficiar del tratamiento aunque esté disponible. Y lo otro es darlo en una forma muy temprana. Tampoco sería desde el punto de vista ético algo correcto, porque esos pacientes van a salir sin tratamiento. Ese es el problema más importante. Y por supuesto que estos sueros hiperinmunes son un mientras tanto. Mientras tanto llega el tratamiento, mientras tanto llega la vacuna, que va a ser lo que nos solucione el problema. Pero sí necesitamos tener algo que darles, porque en este momento no tenemos absolutamente nada para darles para contrarrestar el virus. En este momento no. Esto que dice la doctora Aurora es muy importante, ¿verdad? Subrayar que es un tratamiento, no una vacuna. Si un paciente recibe el tratamiento, bueno, siempre está la posibilidad de que no sirva, ¿verdad? Hay que hacer la prueba y aunque tenemos muchas ganas y la teoría indica que hay alta posibilidad de que sí sirva, siempre podría ser que no sirva. Pero digamos que sí sirve y un paciente se recupera en un tiempo más corto, sale del hospital y en la entrada alguien pegado ahí le estornuda en la cara. 15 días después lo vamos a tener de nuevo porque la inmunidad es transitoria, es una inmunidad pasiva que esperamos que le ayude a resolver su cuadro del momento, pero luego los anticuerpos del caballo desaparecen, el mismo cuerpo los reconoce como un cuerpo extraño y los elimina del cuerpo humano. El cuerpo humano no tiene anticuerpos de caballo, tiene anticuerpos humanos. Entonces, una vez de que el anticuerpo del suero va a ser eliminado, el paciente
vuelve a su estado de susceptibilidad. No es una vacuna, es solamente un tratamiento. Así es, pero tenemos para seguir metiendo esperanza. Claro que no solamente tenemos sueros hiperinmunes para COVID, con mucho éxito tenemos para tétano, con mucho éxito tenemos para rabia, así que los sueros hiperinmunes y por supuesto para culebras, ¿no? ¿Para qué voy a hablar más? Pero sí nos funcionan, por lo cual la esperanza es enorme. Pero como dice la doctora Herrera, aquí el asunto es el algoritmo para ver a cuál paciente se lo vamos a poner, porque tampoco es que vamos a tener 2 millones de viales disponibles en los próximos 15 días o 3 meses. Vamos a tener unos 1.200 viales y tal vez se van a ocupar 2 o 3 viales por tratamiento, ¿verdad? Tengo una consulta ahora que están hablando de esto de los pacientes que me la hicieron después de esto voy a entrar con preguntas de todas las personas que están participando porque tenemos un montón y ahí pueden ir contestando cada uno con respecto. Se habla de los asintomáticos y aquí algo que yo sé que muchos tenemos la misma inquietud es el asintomático lo que hace es que no presenta síntomas pero tiene el virus. La pregunta es, ¿el virus entonces no le está haciendo daño o se lo puede hacer a posteriori? ¿Cuánto tiempo el virus dura en el cuerpo humano? Ok, hay algo muy importante. El virus entra al cuerpo. Aquí tenemos el periodo de incubación, que es el periodo en que transcurre entre la entrada del virus a los primeros síntomas, que generalmente son 5, 7 días, personas pueden llegar hasta 14 días, y esto es lo que se llama periodo de incubación. Una vez que empiezan los síntomas pueden ser muy leves, los síntomas pueden ser un dolor de cabeza nada más, o quizás se confunde con algún otro malestar y el paciente se recupera y ese paciente ya no avanzó a la etapa media ni severa. Ese es el que nosotros llamamos asintomático, porque prácticamente los síntomas fueron tan leves que él no reconoció que estaba enfermo. Ese paciente, por lo general, va a producir anticuerpos neutralizantes y ese virus lo controló él sin necesidad de ninguna intervención médica. Luego vienen los pacientes que desarrollan la neumonía, que es una de las presentaciones más frecuentes, pero ya estamos en una enfermedad moderada. Ese paciente puede pasar por la neumonía, que generalmente se va a desarrollar una vez que empezó los síntomas, a los 7 días. Ya llevamos 3 semanas, ¿verdad? Y esa neumonía puede quedarse ahí, recuperarse, probablemente requiere hospitalización y oxígeno, pero sin necesidad de llegar a una unidad de cuidados intensivos. Ese paciente que está con la neumonía puede ser que en 3 días se derrumbe. ¿Qué quiere decir? Que ahí sí ya empieza a tener una gran dificultad respiratoria, requiere ventilación mecánica y probablemente requiera todos los otros tratamientos, los anticoagulantes, los medicamentos para frenar la tormenta de citoquinas y muy probablemente la estadía en cuidados intensivos se prolongue incluso por semanas. Esos pacientes que incluso ya el virus dejó de ser un problema, lo que va a tener son las secuelas que causó el virus. Y muchas veces el paciente en cuidados intensivos con enfermedad avanzada ya no se puede detectar el virus, pero aún así puede fallecer por los efectos que causó el virus. Eso me parece excelente porque en un grupo que estamos hablando, y tuve aquí el doctor Muñoz también, que es especialista en infectología y lo habló también, de que la gente no necesariamente va a morir de COVID, pero puede morir por el COVID, por el daño que el COVID va a hacer a lo interno de nuestro organismo. Y quizás hay... Exacto. ¿Cuáles serían esas afectaciones que podría tener? Porque hay personas que también dicen, no, es que solo afecta a los que tienen problemas cardiovasculares, solo afecta a los que tienen diabetes, solo afectan a esto, pero por eso quiero hacer y que me ayuden a aclarar esa duda. No necesariamente la persona va a morir de COVID en estos momentos, sino que perfectamente podría morir por los efectos del COVID
más adelante según su inmunidad. Sí, no depende tanto de la inmunidad, depende de, vamos a ver, la persona que ya se recuperó, ese 80% que ni siquiera llegó a un hospital, ni siquiera consultó y que su sistema inmune lo recuperó, esa sí va a depender de su respuesta inmune, porque va a ser muy adecuada y neutraliza el virus y ya el virus hasta ahí llegó. Las personas que hacen neumonía es porque ya el virus logró ir más allá. Probablemente formó complejos inmunes en el pulmón, quiere decir que ahí las defensas jugaron en contra del paciente. Y ya los que llegan a cuidados intensivos es porque el virus desarrolló tales lesiones, especialmente en los vasos, en el endotelio, que es la capita que cubre por dentro las arterias, y produjo, por ejemplo, trombos que al final matan al paciente por un infarto masivo, trastornos del ritmo, o los pacientes que desarrollan una tormenta de citoquinas, que es como el doctor León decía, que es el incendio, aquel que no se puede apagar, y que cuando los bomberos entran, que es el sistema inmune, hacen más daño que lo que estaba haciendo el incendio propiamente, porque destruyeron todo el organismo. Las citoquinas son defensas nuestras, que las producen los linfocitos T, pero esas citoquinas cuando se liberan en una forma masiva, desarrollan muchas lesiones, entre ellas shock, que hace que el paciente no se pueda recuperar, daña el riñón, daña el pulmón, daña el corazón, daña todo el sistema, se llama falla orgánica múltiple. Esta es una situación que no hay vuelta atrás, el paciente fallece. Okay. Voy a leer preguntas porque también veo a don Yayo con muchísimas ganas de hablar, el doctor a todos. William Solano, buenas noches. Heidi Gabriela, buenas noches, gracias por el interés de tenernos informados, bendiciones, un fuerte abrazo, con muchísimo gusto. Roy Vargas, qué buen programa, saludos Domingo. Tomarmi Molina, saludos. Oscar Cerda, saludos al doctor Guillermo León, Memito. Robert Serrano, buenas noches, saludos a todos. Marlene Sanabria de Cartago, saludos Memo, Dios te bendiga. Jani Aguilar, buenas noches. Al doctor Johan Fernández, saludos desde Montes de Oca, felicidades, invitados de lujo como siempre, gracias Domingo por siempre tocar temas importantes. William Solano, una pregunta tal vez para que me la contesten rápidamente, como ahora que están hablando de las mascarillas, y a mí también me quedó esa duda. Las mascarillas nos tapan nariz y boca, pero dicen que entra por los ojos. ¿Qué hacemos con los ojos entonces? Eso pregunta William, pero entra también por los ojos. Sí, hay que cubrir los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Entonces no nos basta solo con la mascarilla. Bueno, si usted va a ir a un lugar donde usted sabe que se producen aerosoles, por ejemplo, un templo, donde todos están reunidos y cantan y hablan, etcétera, usted, esas voces que se producen con fuerza porque están cantando o hablando fuerte, eso va a producir aerosoles y ahí va el virus. Entonces, el virus se va a depositar sobre las sillas, bancas, y usted pone sus manos ahí y luego se frota los ojos y usted se inocula el virus en ese momento. Luego, si usted va a ir a un lugar donde hay, si está al aire libre es mucho menos peligroso. Es decir, al aire libre prácticamente el virus se diluye y usted no va a tener posibilidad de infectarse. Pero como nosotros sabemos que yo me tengo que montar en el bus y después del bus yo me tengo que bajar y caminar, ¿cierto? Usted no va a estar quitando y poniendo la mascarilla, porque en el quitar y poner la mascarilla usted se puede autoinocular el virus que el vecino del bus le contaminó la mascarilla. Entonces, la mascarilla una vez que se pone, usted no se la quita a menos que se haya lavado las manos. Por eso hay que andar en la calle con mascarilla. A pesar de que en el aire libre es muy poco probable que usted se infecte, esa mascarilla al ponerla y quitarla usted se lo puede autoinocular. Pero sí hay que proteger ojos, nariz y boca. Usted usa mascarilla y usa anteojos o usa un visor encima de su mascarilla. Don Yayo, lo vi con ganas de decir algo. Tiene el micrófono silenciado, don Yayo. La doctora tiene toda la razón, por supuesto. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de mascarilla. No es un instrumento fácil de utilizar, ¿no? Sobre todo para los que no estamos acostumbrados. Le voy a contar un cuento nada más. En España, más o menos el 5%, 5.6% de la población
tiene anticuerpos contra este virus. Y sin embargo, el personal sanitario tiene el doble, ¿verdad? Lo cual significa que personal bien entrenado y se supone no ha logrado comprender todas las mañas que tiene el equipo protector, porque a nosotros y a los médicos se nos enseña para no contaminar al paciente. Uno entra al quirófano con procedimientos tales para no contaminar a un paciente que se supone que está estéril y que uno lo va a operar, pero uno no lo entrenan tanto para no contaminarse, ¿verdad? El tratar de no contaminarse es un entrenamiento completamente distinto. No es igual entrenar a un cirujano para que entre un quirófano que entrenar a una persona para que no se contamine. Y ahí hay buena parte de la explicación que el personal sanitario se nos enferma más y no hacemos nada con un hospital con toda la parafernalia tecnológica si no tenemos al personal que lo pueda manejar. Es como tener un tractor desinflado, ¿verdad? Y aquí hay cosas importantes que todavía nos tenemos que hacer, porque la verdad los hospitales no están diseñados para esta cosa. Mentira que tenemos presiones negativas en los cuartos de internamiento, ese tipo de otros requisitos, porque sería sumamente costoso y no tenemos ese tipo de equipamiento. Pero es importante señalar entonces que utilizar las medidas de protección a los que no estamos acostumbrados cuesta mucho. Yo he visto gente que le pica la nariz y se mete el dedo bajo la mascarilla para rascarse, ¿verdad? O se mete el dedo detrás de la careta para rascarse los ojos. Entonces, ¿qué hicimos, verdad? O gente que piensa que lavarse las manos es igual que mojárselas. Hay aquí cosas que aprender muy elementales, pero que son necesarias de enseñarle a la población. La OMS no recomendó mascarillas al inicio. Ellos dicen, lo que uno lee es porque temieron que se agotaran en el mercado y no alcanzaran para la gente más expuesta. La gente más expuesta es la gente que está en los hospitales, ¿verdad? Eso a los primeros que hay que proteger por doble razón. Están muy expuestos y si se nos enferman, nos dejan al resto sin atender. Entonces esa gente debe privilegiársele, a ese trabajador se le privilegia por encima de cualquier otro, porque vale 2, vale 3, vale 4, ¿verdad? Porque si se nos enferman, nos dejan viendo para otro lado. De nada vale un hospital si tenemos a los doctores, a las enfermeras, a los microbiólogos que no pueden atender estas cosas. Gracias, de verdad. Voy a seguir para que nos dé tiempo, pues tampoco quiero quitarles mucho tiempo. Ya hace hambre, dicen. Katia Jiménez, saludos desde Montes de Oca, siempre brillante, felicidades. Saludos a Rodrigo Argüello, saludos a Marco Córdoba, buenas noches, saludos. Doña Giselle, aquí vecina también, excelentes profesionales los invitados. Oscar Cerdas, aunado a la competencia encarnizada por las superpotencias por comprar las vacunas cuando éstas salgan al mercado. Eso es un tema, el famoso tema de las vacunas. Puesto Redes Deca, Domingo, muy buena iniciativa, felicidades. Ana María León, hay que tomar en cuenta la imprudencia de las personas al no seguir las medidas, estamos totalmente de acuerdo y quiero de hecho aprovechar lo que acaban de decir los invitados de estas buenas noticias y esta esperanza que hay con el tema del tratamiento del plasma de los caballos, que va a ser, como lo dice el doctor León, puede ser por ahí de agosto, pero no es de que todos los pacientes lo van a recibir, no es no hay ninguna prueba clara de que todas las personas vayan que les vaya a servir como quisiéramos, y no es la cura, es un tratamiento, ¿verdad? Así que hay que extremar las medidas, y lo bueno, yo lo que digo es que de lo bueno que hasta ahora estamos teniendo este pico, es que estamos más cerca de la vacuna que hace 4 meses. O sea, hace 4 meses estamos 4 meses más lejos de lo que venga la vacuna. Así que
Pues hay que tener esperanza. Patricia Araya, buenas noches, excelentes los invitados de esta noche. Pregunto, ¿qué es cierto es que si se diera la vacuna con el plasma de los caballos, aclaramos ahí otra vez, lo dijimos, es un tratamiento, ¿para cuándo se estaría usando? ¿Cuánto tiempo duraría para darlo por un hecho? Bueno, ya contestamos esa pregunta. Andrea Hernández, excelente programa. Marlene Sanabria, esto es viejo, que nos cuente el doctor León sobre los avances en Clomiro, fue lo que hablamos. Don Oscar, bueno, ya también dimos chance al doctor León. María Rocío Arce, he leído en la gran gama de información que el Clomiro picado tiene listas 500 dosis extraídas del plasma de donantes. ¿Cuál va a ser el protocolo para seleccionar a los beneficiarios? ¿Cuántas dosis se requiere por paciente? ¿Cuándo estaría lista la aplicación? Tal vez, doctor León, si tiene una respuesta sobre eso. Sí, en realidad no tenemos nada de plasma de convalecientes. Hicimos un lote de prueba con plasma humano normal que funcionó muy bien, solamente para probar la línea de proceso. El plasma convaleciente lo está administrando la Caja del Seguro Social ahora directamente como plasma crudo, porque es, digamos, lo que corresponde en una situación de urgencia, ¿verdad? El paciente no va a tener un mes para que nosotros purifiquemos anticuerpos, hagamos control de calidad ¿verdad? El paciente lo ocupa ya y la Caja del Seguro Social toma sus mejores plasmas y los aplica ya. Eso es lo que debe hacer. Ahora que han aumentado el número de hospitalizados y no necesariamente el número de donadores, el consumo de plasma se ha disparado. Y las reservas de la caja en plasma convaleciente no son lo suficientemente grandes como para que puedan enviar al Instituto Clomiro Picado plasma para que hagamos la formulación de gamaglobulinas humanas. Entonces, en este momento, los únicos 2 tratamientos que están, el único tratamiento realmente en uso es el que hace la caja con plasma convaleciente. Las inmunoglobulinas humanas purificadas están en espera de que haya suficiente plasma y no pareciera que con el aumento de casos hospitalizados no pareciera que vaya a ser pronto eso. Y como le digo, la formulación de los caballos, pues ya la envasamos mañana, si Dios quiere, y la tendremos en uso en 2-3 semanas. Sí, aquí de hecho, perdón, doctora. Nada más agregar para los donantes, que es un tema muy interesante. Cuando uno va a donar sangre, dona sangre total y por lo tanto tiene que donar cada 6 meses. Pero esto no dona la sangre total, se llama plasmaféresis. Le sacan solo el plasma y le devuelven las plaquetas y los glóbulos rojos, de manera que una persona que ya se recuperó del COVID puede ir a donar cada 15 días sin ningún problema y le sacan solo el plasma. Esta extracción puede ser tan grande como 600 cc y lo que se le aplica al paciente en el protocolo que se está usando hoy día son 200 cc un día y 200 cc el día siguiente. Entonces, esa situación es para aclarar que no es una donación común y corriente en que uno va y dona toda la sangre. Bueno, aquí, perdón, dice don Teddy Buckner, nos mandó un mensaje, dice, yo tuve COVID-19, ya he donado plasma, pero el banco de sangre no deja donar más de 3 veces. Yo he intentado seguir yendo, pero no lo permiten. Sería, porque eso en teoría sería... Según por el tiempo que lleve, ¿verdad? Porque se supone que esos anticuerpos van disminuyendo después de la enfermedad. Si él ya tiene mucho tiempo de haber tenido la enfermedad, puede ser que la cantidad de anticuerpos vaya descendiendo, no desaparecen, pero no es suficientemente altos como para que ayude a otra persona. Eso va a depender mucho de cada individuo. Doña Gina Jiménez, ¿en qué momento el contagio puede ser aplicado a este medicamento? Lo que hablamos fue que lo ideal es lo más temprano posible. Pero no tan temprana como para saber que le iba a ver bien sin tratamiento. Es complicado, esa es la parte más difícil de todas. Okay. O sea, no es que apenas uno tiene el síntoma, ya de una vez se lo van a aplicar. Y no es solo a pacientes. Usted puede recuperarse sin tratamiento en un 80% de los casos. Entonces usted no va a requerir el plasma. El plasma lo va a requerir aquellos que están en el 20% que no les va bien. Pero eso no se sabe de inmediato. Y hay que usar pruebas de laboratorio y ver su condición y ver cómo evoluciona día a día en el monitoreo continuo para ver cuándo usted pasa de ser una enfermedad leve a una enfermedad moderada. En ese momento que usted requiere hospital, ahí hay que aplicarlo lo más pronto posible.
Don Yayo, esta yo creo que le va a usted. Preguntan cuáles son los grupos sanguíneos más afectados. ¿Hay alguna discriminación o algunos salimos premiados o otros más afectados? Sí. Mire, sí, posiblemente hay alguna susceptibilidad genética en el ser humano y se ha estado relacionando con grupos sanguíneos. Lo que pasa es que el ser humano es muy zaguate, ¿verdad? Cuando se hacen las pruebas genéticas tenemos de todo, ¿verdad? Sí, no hay seres humanos típicamente de una sola etnia, ¿ves? Estamos muy mezcladitos todos. Y entonces se ha tratado de hacer asociación con grupos sanguíneos. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, hay que limpiar la información de los condicionantes y de los determinantes, porque da la sensación de que los países de arriba, de Europa, los más afectados son los emigrantes africanos, pero son los más afectados porque son los que están más jodidos ahí, ¿verdad? Y da la sensación de que en Costa Rica los más afectados son los grupos O, porque son los más relacionados con nuestra población indígena, pero también son los más pobres y los que viven más en peores condiciones, ¿ves? Hay que limpiar mucho esas investigaciones para tratar de sacar alguna conclusión. Yo te diría que esa información todavía no es confiable. Estamos conociendo este virus a nivel poblacional, lo conocemos bastante bien a nivel molecular, lo conocemos bastante bien a nivel inmunológico, pero a nivel poblacional nos hemos llevado sorpresas de sorpresas. Ustedes vieron que murieron más ticos al principio en Estados Unidos que en Costa Rica, porque, por lo que estamos hablando, ¿verdad? Mentira es porque somos más susceptibles que los gringuitos machos de ojos azules, no, el asunto es que nuestra gente que viajó allá está sesgada por zonas de pobreza, en general estoy hablando. Doctora, ustedes... Hay un punto ahí porque hay dos estudios que son bastante interesantes, uno es asiático, es de China, y otro es europeo, en que sí se determina que hay grupos, el grupo A es más susceptible y desarrollan proporcionalmente una peor enfermedad que el grupo O, muy interesante. Y además, ustedes ven que existen los grupos de riesgo, las personas mayores, los diabéticos, hipertensos, cardiópatas, etcétera. Pero vemos también muchachitos de 22 años que fallecen y desarrollan una enfermedad severa y rápidamente. Y en esas personas se ha detectado que tienen mutaciones en el receptor del virus y que a ellos les va peor. Entonces, hay determinantes genéticos y por eso se explica mucho de las muertes en personas jóvenes y también grupos sanguíneos que ya, por lo menos en 2 continentes, se determinó que había una peor evolución. Pero igual... estamos en una prueba y error, doctora, así es, ¿verdad? O sea, todavía no tenemos... No, es que estos son estudios masivos en poblaciones grandes que han sido afectadas. Ya ellos pasaron la epidemia, entonces analizan sus datos retrospectivamente. Ellos, doctora, están en media epidemia. Sí, ahora tienen un recrudecimiento, pero ellos ya pasaron porque la epidemia de ellos empezó en noviembre. Pero sí. Ahora... no, en noviembre, doctora, la epidemia en China comenzó en enero. No, el primer caso... diagnosticado en diciembre, el 1 de diciembre. Sí. El virus empezó a moverse en noviembre. El primer caso internado, que luego hicieron el diagnóstico retrospectivo, fue el 1 de diciembre de 2019. Está bien, 2019. Pero esos estudios tienen, perdóneme que yo debata, pero esos estudios tienen mucho cosas, porque cuando vamos a ver el grupo sanguíneo A en el norte de Europa, bueno, yo también tengo esa sangre, así que por todo lado hay, yo soy A negativo, pero lo que vamos a ver en Europa es que los blanquitos A también son la gente más envejecida de esas poblaciones. Entonces se junta un segundo factor. En epidemiología le llamamos a esos variables confundentes, que cuesta muchísimo limpiarlas. Sí, pero bueno, son cosas que llaman la atención y son cosas que ya grandes grupos poblacionales ha demostrado y hay una tendencia. Entonces, no es que los grupos
nos va a ir peor. Bueno, sí, probablemente sí, ya tenemos la edad, ya tenemos el grupo y falta que seamos hipertensos diabéticos y no nos va a ir ni regular. Aquí yo quiero, y me encanta esto de una otra forma, porque este tipo de debates es precisamente lo que estábamos hablando también el doctor León al principio. Expertos como ustedes también tienden a debatir sobre ciertas circunstancias de este virus que a todo el mundo lo agarró fuera de base. Yo quiero hacerles una pregunta con base a esto. Tengo un amigo que me dice, pero ¿por qué el COVID hizo una pandemia? ¿Por qué se le da tanta importancia? Si muere igual gente de influenza, igual gente de la gripe aviaria, igual de esto, igual de lo otro, ¿por qué con el COVID se paró el mundo? Entonces, si no es tanta la tasa de letalidad y esto y que lo otro, y tiene todo el derecho de externar esas inquietudes, porque a veces si uno se pusiera, digamos, a comparar, uno dice, bueno, muere un montón de gente también de esto, muere un montón de gente también de esto, pero ¿por qué tanta importancia al COVID? Y ahí sí me gustaría que ustedes expliquen esto para que lo tengamos claro, y también reiterar de que no nos pongamos a pensar qué tipo de sangre somos y que con eso vamos a ser más fuertes o más susceptibles, porque el COVID ataca a todos, a algunos tal vez más que a otros, pero el COVID puede atacar a cualquiera de nosotros. Entonces, por eso mismo, reiterar, cuidarnos hasta donde sea posible con todas las medidas que se han compartido acá. Los dejo con esa inquietud. Entonces, en todas las enfermedades existe lo que se llaman grupos de riesgo. Grupos de riesgo son las personas que tienen mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad. Eso existe en cualquier enfermedad. Para COVID-19 también existen grupos de riesgo. Eso no quiere decir que los que estamos fuera del grupo de riesgo, los que están fuera del grupo de riesgo, no les vaya a pasar algo, porque ya dijimos que hay determinantes genéticos que favorece que una persona joven le vaya mal. Esa es la primera situación. Grupos de riesgo sí existen. Ahora, la pregunta específica suya es, ¿por qué? ¿Por qué el COVID sí nos hizo una pandemia? Ok, vamos a ver. Que hay una cosa importante, dos situaciones importantes. Nosotros, los médicos, bueno, que no estuvimos en la pandemia de la gripe española, pero ellos vivieron una situación tal vez mucho más crítica que esta, pero tiene una gran diferencia el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Primero, la contagiosidad que tiene este virus no se le asemeja a ninguna otra. Y número dos, la enfermedad que produce en los pacientes que evolucionan en la enfermedad moderada o grave, nunca lo habíamos visto con otra enfermedad. Esta que en cuestión de días y pocas semanas el paciente prácticamente llega a un fallo orgánico múltiple, eso no lo habíamos visto con ningún virus, con ninguno. Incluso el SIDA, que mataba al 100% de los enfermos, nos daba tiempo, el paciente duraba 10 años infectado y al final año y medio para desarrollar la enfermedad y morir. Pero esto que en 3 semanas usted puede morir y que además usted no se da cuenta que usted le dio y tal vez le dio favorable, pero usted llegó a su casa y su papá o su tío o su abuelito con solo acercársele, usted va a transmitir el virus que es mortal para ellos. Eso también tiene una gran repercusión a nivel social, ¿verdad? Entonces, tal vez los jóvenes se sientan, a mí me va a ir muy bien, pero no sé si va a vivir muy bien cuando sepa que por culpa suya y no cuidarse y andar de fiesta, usted llevó el virus a su casa y mató a 2 o 3 personas en el hogar. Doctor León, por favor, y el doctor León ahorita, pues lo veo con ganas de hablar y no ha podido. Voy a agarrar conceptos que nos ha enseñado el doctor León y la doctora Herrera para tratar de corregir la respuesta a esa pregunta que es interesantísima y sí, a mucha gente la formula. Miren, primero, como dice el doctor León, este virus nos agarró a todos desvestidos. Nadie tenía anticuerpos, nadie tenía defensas. Lo otro, lo que dice la doctora Herrera, que algunos se complican hasta morir, ¿verdad? Bueno, hay un gráfico muy bonito, porque Costa Rica para esto no servía, porque aquí se tomaron medidas desde el principio
afortunadamente bien, pero en el estado de Nueva York no se hizo nada. Y entonces en 3 semanas se desplazan las 10 principales causas de muerte, ¿verdad? Cardíacas, cánceres, derrame cerebral, las 10 primeras comienzan a desplazarlas el COVID-19 y en la tercera semana ya está como primera causa de muerte de Nueva York. Tanto que no es que los hospitales no dan abasto, los panteones no dan abasto, comienzan a tener que enterrar gente en entierros masivos. Así de impresionante es la entrada de este virus si no se toman las precauciones que este país sí tomó, ¿verdad? Simplemente desplaza a las otras causas de muerte y nos destruye, nos pulveriza, porque la gente está acostumbrada a comparar causas de muerte anualizadas, la gente que se muere en un año contra la gente que se muere en 3 semanas. Y eso no se vale, ¿ves? Hay que comparar a la gente que se muere en 3 semanas contra la gente que se muere por COVID en 3 semanas. Y ahí te vas a dar cuenta cómo el COVID mata más que cualquiera otra de las causas, incluso accidentes automovilísticos. Eso sucedió en Nueva York, eso sucedió en Madrid, eso sucedió en Italia, eso, ¿verdad? Así que sí, si no se pone atención, si la gente no hace caso, y estamos entrando en una etapa en que más necesario es que la gente haga caso, que no crean que este es un paradigma y que hay que mojarse porque está lloviendo, no, sí podemos hacer cosas hasta que no venga la vacuna. Esto de clorito picado es un puente hasta que venga la vacuna. Correcto. Aquí voy a leer unas cosas para dejar al doctor León también hablar. Pero eso yo lo estoy disfrutando y yo sé que la gente también. Tenemos un montón de comentarios. Voy a tratar de leerlos rápido y ver qué podemos contestar que no se haya contestado aún. María Luz Arias, saludos al doctor León, excelente trabajo suyo y del personal del Clodomiro Picado, muchas gracias, saludos a todos, me sumo a eso. Víctor Arroyo, siempre se dijo que ese plasma era para paciente crítico. Bueno, aquí estamos diciendo que no necesariamente, o sea, en realidad es del 20% que se detecta que está contagiado y que se determina cuándo se le tiene que aplicar, ni al puro principio para ver si puede de una u otra forma crear inmunidad. Ahí sí sería, ¿verdad, doctora? Y doctor, voy bien, ¿verdad? Ok, qué dicha. Carlos José Gómez, muchas felicitaciones al doctor León Montero por su gran labor y aportes a la salud del país, no solo con el tema del plasma para tratar a los enfermos de COVID, sino también al mundo con el tema de los sueros antidofídicos. Sil Araya, puede darle COVID-19 a la misma persona 2 o más veces. No se ha dado mucho, pero sí se ha dado, ¿cierto o no? No. No hay ningún caso. No hay reinfección. Hasta lo que conocemos hoy día, no existe la reinfección. Ok, bueno, qué dicha, porque a mí me han dicho que sí. Entonces no hay, o sea, el que sale del COVID ya está libre. Sí, vamos a ver, la inmunidad tendrá un tiempo, eso no lo conocemos, pero se supone que puede durar hasta 2 o quizás 3 años por el tipo de virus con que estamos enfrentándonos. Esto no lo sabemos, okay. Pero eso se va a saber con el tiempo. Estamos viviendo la historia y hasta la fecha, hoy día, no ha habido ninguno con una reinfección, hasta hoy. Sí, lo que pasa, Domingo, es que las pruebas, todas las pruebas, tienen falsos negativos y falsos positivos. Si un paciente tiene un falso positivo, es mentira que le había dado la enfermedad y es posible que le dé después. No es que se reinfectó, es que había sido mal diagnosticado. En general lo que ocurre son falsos negativos. Es decir, usted tiene un paciente que tiene COVID, ya se diagnosticó, desarrolló el cuadro clínico, etcétera, y luego antes en Costa Rica se estaba haciendo unas pruebas para darle de alta. Hoy día sabemos que el virus prácticamente 2 semanas después desaparece del tracto respiratorio superior, no es infectante y aunque el virus pueda estar en otro sitio, ya no se tienen que hacer las pruebas. La confusión venía porque se volvían a hacer las pruebas para ver si ya había desaparecido y aparecían partículas virales, no el virus completo, en el PCR, que es una prueba muy sensible. Entonces, un paciente aparecía negativo
y después volvía a aparecer positivo. Entonces decía, ay, se reinfectó. No, es que en ese momento la toma de la muestra no fue adecuada, el reactivo que se estaba usando tal vez no era el óptimo, y luego volvía a aparecer porque le hicieron con otro reactivo. Entonces, esa fue la confusión que teníamos inicialmente y pasó en muchos países. Pero hasta la fecha de hoy, paciente que tiene COVID no se reinfecta, y no sabremos esto hasta cuando pasen 2 o 3 años si es posible que el mismo virus pueda atacar de nuevo. Probablemente no, hasta que el virus mute y aparezca como un virus completamente diferente. Aquí doña Hilda Delgado dice, saludos Memo, qué bueno que le podemos ver por aquí, se les extraña, gracias por tu contribución a la ciencia costarricense, excelente programa Domingo Argüello. Hay varios comentarios por ahí. Elvira Castro, excelente explicación, los felicito, a cuidarnos como nos han indicado. Saludos doctora Gisela Herrera, o sea, protege, la mascarilla no son solo protegiendo a los demás y evitar adquirirlo. Doctor, una pregunta que me están haciendo también acá, el Clodomiro Picado, digamos, esta idea de trabajar con los caballos, ¿cuánto personal tienen? ¿Cuánto tiempo trabajan? ¿Ustedes tienen una relación con la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿Hay un trabajo en conjunto? Es lo que también me están preguntando. Sí, bueno, el instituto estamos trabajando siguiendo todas las medidas de aforo, de espacios y protección personal. Estamos trabajando de todo el personal. Estamos llegando en diferentes horarios. Alguna gente entra más temprano, otra gente entra más tarde, fines de semana. La gente, estamos, digamos que esto lo estamos moviendo entre todos porque hemos tenido que hacer espacio en la producción habitual de suero antifídico para poder dedicar espacio a esto, ¿verdad? Entonces, tenemos un esfuerzo muy grande de la gente del bioterio, del serpentario, de la caballeriza, del laboratorio de producción, del laboratorio de control de calidad, del laboratorio de CDT, de la administración. Somos, no sé, 70 personas trabajando en esto, a diferentes, como le digo, a diferentes horarios, desde diferentes ángulos y con diferentes cortes. Pero bueno, la cosa va caminando bien, y es una gran suerte que en un momento en el que la coronacrisis está afectando al país, nosotros hemos podido mantener la producción de suero todavía funcionando. Exportamos a Nigeria, a Burkina Faso, a Centroamérica. Seguimos abasteciendo al país de productos de uso humano, de antiveneno para uso veterinario. Ha sido una suerte, la verdad es que es por la mística que tiene nuestro personal, todo el recurso humano. Deja la sangre en el trabajo por el escudo del Clodomiro, y gracias a ellos pues es que seguimos funcionando. Aquí tengo una pregunta también interesante. Bueno, me preguntan que salió hace poco, de hecho estuvo un doctor en un canal y yo lo vi, que dice que, doctor, usted lo tocó por encima también, pero habló de espacios cerrados, de que el virus se puede transmitir en el aire, o sea, que puede ir trasladándose en una nube o en una corriente de aire. Eso es así, o sea, uno no puede ser, como decimos los ticos, tan salado de que vaya uno caminando y resultó que alguien estornudó 5 minutos antes, 10 minutos antes, y que no se cuidó y que uno le entró, como decir, un resfrío. No es tan así. Vamos a ver, en un espacio cerrado como una oficina, con un aire acondicionado, las personas que hablan emiten gotículas de saliva que son de todos los tamaños. Las más grandes precipitan y muy pronto encuentran el suelo, una mesa, una superficie, y salen del aire. Las más pequeñas son movidas por las turbulencias de aire. Usted las habrá visto alguna vez con un rayo de luz que entra al cuarto de y ¿verdad? Va a haber montones de particulitas ahí que no terminan de caer, y que usted mueve una mano y hace una turbulencia y las vuelve a levantar. Bueno, hay gotitas de saliva de ese tamaño cargadas de virus en un cuarto. Si usted tiene un aire acondicionado, ese aire acondicionado se va a encargar de mantenerlas en suspensión en el aire, y ahí usted las puede encontrar, la partícula, digamos, contaminada con el virus, horas después de que alguien estornudó, por ejemplo. Entonces, eso es un problema de las reuniones largas en espacios confinados. Lo que uno tiene que hacer en la medida de lo posible es apagar los aires acondicionados,
tener poca gente en una oficina el menor tiempo posible. El uso de la máscara es algo que en este momento ayuda, pero que a todas luces es insuficiente. Quien cree que poniéndose una careta y una máscara se tira a la calle y está protegido, en realidad está muy equivocado, porque como hablaba la doctora, se puede tocar los ojos con las manos sucias, tiene que tener todas las medidas, la máscara, también tiene la careta, lavarse las manos, la técnica del estornudo, el distanciamiento físico, no tocar nada, y si no tiene que salir a la calle, no salga, que ese espacio quede solamente reservado para aquellas personas que no tienen más remedio que tirarse a la calle para poderse, digamos, mantener económicamente activos. Pero quienes puedan optar por el teletrabajo y quedarse en sus casas, que lo hagan, y quienes puedan no hacer fiestas, pues también que no las hagan, ¿verdad? Porque poco le ayuda a la comunidad el estar aumentando los casos de contagio por una causa tan así, ¿verdad? Domingo, esto es un asunto de riesgos y probabilidades, y eso es muy importante que lo entendamos. No es lo mismo ir al súper que ir al hospital. No es lo mismo quedarse 2 horas en el cine, ¿verdad? Que quedarse uno seguramente 10 minutos en otro lado. Es un asunto de probabilidad. Borremos ese concepto de Noé, que con una parejita de cada especie logró repoblar la tierra. Los virus necesitan una carga infectante, en este caso varios cientos de virus son los que se requiere para que uno se enferme, ¿verdad? Si usted le entra los virus no son cosas vivas, pero si usted le entra un virus, no va a replicarse hasta que usted se enferme. Le necesita una cierta dosis y a partir de ahí seguramente usted se va a enfermar, ¿verdad? Y lo estoy hablando en términos generales. Si usted es inmunodeprimido porque le acaban de hacer un trasplante o por reumatismo le están metiendo algún inmunodepresor o usted está muy viejito, usted necesita una dosis infectante menor. Si usted está pochotón, una dosis infectante mayor, ¿verdad? Todo así, todo es relativo, pero en términos generales necesita varios cientos de partículas virales para que usted pueda iniciar un proceso de enfermedad, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo andar en moto que andar en carro con un enfermo, ¿verdad? Si el enfermo va atrás suyo en el asiento de atrás, de repente usted está más salvado que si va en carro en el asiento de la par, ¿verdad? Todos estos son riesgos que la gente tiene que medir, y como señala el doctor, y si usted está usando un equipo de protección mal, el equipo de protección no sirvió para nada. Sí, una cosa importante que dice el doctor Vicente es que lo que usted decía, alguien estornuda en la calle. Bueno, imagínese que ese estornudo en un parque, con las corrientes de viento que tiene el parque, ese estornudo se va a disipar, las partículas de saliva se van a disipar en un volumen enorme de aire. Y si usted pasa por ahí 2 horas después, probablemente ninguna de esas partículas está en ese punto. Y si está a 30 metros, usted no podrá decir que es imposible que usted tenga acceso a una partícula. Pero esa gotícula va a tener una dosis viral, si es que tiene la mala suerte de encontrarla, que va a estar muy, muy por debajo de lo que se requiere para producir una infección, como explicaba el doctor Vicente. Entonces, que esté en el aire, que lo detecten y que lo encuentren es una cosa, y que en cualquier ambiente sea capaz de producir infección es otra. Es muy diferente un parque que una oficina, por ejemplo. Yo quiero aclarar un punto, agregar a lo que dice el doctor León, que es muy, muy, muy importante, es que cuando nosotros mandamos mensajes a la población general, los mensajes son recibidos a veces literalmente. Entonces usted le dice a las personas mayores, quédese en casa. Entonces las personas mayores, yo me estoy enfrentando ahora al problema, yo soy internista, que tengo pacientes mayores que son hipertensos, diabéticos, cardiópatas, que no se asoman a la casa, de la puerta de la casa, y que yo le digo, usted tiene que hacer una rutina de ir a dar 3 vueltas a la manzana, porque usted tiene que moverse, porque usted al aire libre, y si no hay gente, usted no corre absolutamente ningún peligro, pero no es que me tengo que quedar en casa. Entonces, el tema de quedarse en casa es para aquellas personas que se van a ir a un trabajo donde van a contactar con otras personas y tienen el riesgo
de entrar en contacto con muchas personas. Es lo mismo cuando decía el ministro, lávese las manos. Yo encontré pacientes que se lavaban las manos, que vivían solas en su casa y que se lavaban las manos cada 2 horas o cada 5 minutos. Entonces, las dermatitis de contacto que empezamos a encontrar, porque se pasaba todo el día lavándose las manos, cuando vivían solas, el mensaje estaba correcto, pero ellos lo entendieron literal. Lávese las manos aunque usted viva sola. Claro. Eso yo creo que es un punto muy importante. Es difícil llegar a la población con el mensaje correcto, ¿verdad? Eso es muy importante. Entre los científicos, yo creo que usted lo mencionaba muy bien, Domingo. En este momento no se sabe, entre científicos hay contradicciones. Lo que se interpreta hoy como un hallazgo, a la luz de los hallazgos de mañana, puede significar otra cosa diferente. Entonces, no hay verdades absolutas. La ciencia se da luz todos los días y se autocorrige todos los días. Lo que sabemos hoy es muy diferente de lo que sabíamos hace 6 meses y seguramente es mucho menos de lo que vamos a saber dentro de un año. Y muchas cosas que hoy pensamos que son de una forma, dentro de un año vamos a entenderlas de una manera diferente. Y aquí el gran reto que tienen los medios de comunicación es tomar esa información especializada y contradictoria a veces y hacerla digerible para un pueblo que puede tomarlo muy literal, que puede no entenderlo y dependiendo de la forma en la que se comuniquen, pueden generar confusión, puede generar pánico. Si algo no necesitamos en este momento es gente en pánico. Se ocupa entender la dimensión del problema, tener el suficiente respeto y tomarlo con la suficiente seriedad como para poderlo atender inteligentemente. Y el pánico definitivamente nunca es un buen consejero. Muchas gracias, de hecho, doctor, porque eso lo preguntaron por acá y lo pusieron. Y es más, y les voy a decir una cosa, no sé si se dieron cuenta, pero llevamos ya casi 1:45 hablando y ustedes felices de la vida y eso me gusta porque se nota la pasión y las ganas de informar. Y no quiero quitarles más tiempo, sinceramente. Yo aquí me puedo quedar hasta las 12 y yo sé que la gente cada vez manda más y más mensajes. Pero quiero ir cerrando con eso. Tengo una pregunta que sí quiero hacerla, que también se lo cuestiona mucha gente y dice don Gerald Pumba Delgado, dice el virus es muy agresivo, pero ¿por qué no afecta tanto a las personas vulnerables como los indigentes, en este caso los trabajadores los de callejización? Son los menos tratados y los que menos acatan los protocolos. ¿Es cierto eso o hay algún dato que diga que las personas de la calle también están muriendo por el COVID? Sí, bueno, yo la verdad no manejo ninguna estadística que especifique ese dato en particular. De entrada tendría la hipótesis de que son tan afectados como el resto de la población, pero lo cierto es que no tengo datos duros para respaldarlo. Ok. Sí, hoy hubo un dato en relación a eso, que estas organizaciones no gubernamentales que atienden a la gente de la calle, y decían, bueno, la gente de la calle vive en la calle, pero cuando hace un trabajito, reúne 1,000 pesos o le dan limosna, se va a una cuartería. Y ahora estamos teniendo esa población afectada, porque en la cuartería sí se dan todas las condiciones para la transmisión del virus. Tal vez en el cartón que él vive en la calle, está aislado, pues no. Pero estas personas están ya siendo afectados ahora con la transmisión comunitaria porque ellos en determinado momento van a los lugares donde realmente el virus se transmite muy fácilmente. Y hay albergues municipales y de ONGs que les dan dormida. A veces no hay mucho campo, pero le dan primero a las mujeres. Ya hay muchos casos ya en esa puerta. Sí, claro. Aquí nos dicen, nos quedamos hasta la medianoche, y eso en Juan Lepe de México. No, de hecho yo quiero agradecerles de verdad, y tengo una duda, bueno, no una duda, sino es con el tema del miedo. ¿Se está haciendo una campaña de miedo? ¿Sienten ustedes que hay una campaña de miedo o simplemente se están diciendo las cosas como son? Y tenemos que tener no miedo, sino respeto ante esta enfermedad, ante este virus, que definitivamente, y aquí voy a hacer la pregunta también al doctor León, que dice, faltó el comentario del doctor León en relación al que se paralizó el mundo. Bueno, el mundo, literal, hay un antes y un después del COVID-19. Doctor, tal vez usted quería decir algo, doctor León, para que le pregunté directamente.
Básicamente que habiendo muchas enfermedades que producen muchas muertes alrededor del mundo y aquí en el país, uno no ve gente tirada en las calles, cadáveres, como vimos en Ecuador y en varios países de Sudamérica, muertos por influenza o por malaria ¿verdad? El colapso de los servicios de salud es lo que hace que esta pandemia cobre la relevancia que tiene. No siempre va a ser así, pero nos tocó a nosotros vivir este momento en donde sí lo es. ¿Será por eso, perdón, y con esto termino, que la tasa de letalidad, por lo menos en Costa Rica, es de las más bajas, que hasta el momento no hemos tenido esa saturación en camas, y podrá ser que si esto se va para arriba y se saturan las camas, esa tasa de letalidad va a crecer exponencialmente? Yo pensaría que sí, tendría a pensar que sí. O sea, no podemos cantar victoria todavía, no podemos decir que somos los de la tasa de letalidad y que eso se va a mantener, porque antes teníamos todo controlado, sobraban camas, ya no están sobrando camas, así es. Domingo, déjeme aclararle además que ni siquiera es un asunto de camas y de UCIs, esto es un asunto de seres humanos. Es muy fácil, si te los venden, ir a comprar respiradores, pero usted no puede ir a comprar personas con la preparación de la doctora Herrera o intensivistas. Esos no los podemos ir a comprar, no están en anaqueles, y si esos se agotan, difícilmente van a dar la atención de lujo que han estado recibiendo nuestros pacientes de COVID-19 hasta la fecha. No es posible multiplicar internistas como si se pudiera poner a andar una máquina. Eso cuesta mucho. El personal es un activo en esta situación delicadísimamente importante. De verdad que quiero agradecerles y voy a cerrar con estos mensajes que nos están mandando porque son extensivos a ustedes. En realidad, yo solo jamás hubiera podido hacer este programa y tengo que agradecerles, y para mí ha sido un honor contar con la presencia de 3 profesionales como ustedes. Dice, por ejemplo, aquí, Yamilet Díaz, excelente programa. Víctor Arroyo, respeto, tomar las cosas en serio. Respeto / tomar las cosas en serio. Marisol Carballo dice, felicitaciones por el programa, es el mejor que he oído hasta ahora. Oscar Cerdas, excelente. Domingo Argüello, abrazo. El doctor León, excelente exposición. Víctor dice, ahora sé que hay gente en pánico porque no ponen líneas telefónicas o correo electrónico para atender por psicólogos. Bueno, ese es otro tema, la salud mental, que es vital. Eso va de la mano también con la parte económica y también con la parte sanitaria. Marisa Granados, excelente, muchas gracias. Y Rebeca Orán, saludos al doctor León, le admiro mucho. Y muchísimas gracias, aquí también, excelente programa, me mandan por WhatsApp, etcétera. De verdad, muchísimas gracias, doctores y doctora, por este espacio. Gracias por sacar casi 2 horas de una noche para compartir, para informar. Y de verdad, de todo corazón se los agradezco, porque lo que necesitamos nosotros es que personas como ustedes nos den también esa información necesaria y en el fondo esa esperanza que se trabaja en el Clodomiro Picado día por día, esperanza que se ve en la labor de la doctora Herrera también ayudando y estando ahí, esperanza que nos da don Yayo, que también hace llamados fuertes como hay que hacerlos, y leo las columnas que hace, pero siempre pensando en eso, como lo dijo don Yayo. No podemos hablar, y yo lo he dicho muchas veces, cuando hablamos de estadísticas y hablamos de números, y más en este tipo de situaciones, no podemos olvidar que ese número se trata de una persona que puede ser una persona muy cercana a nosotros, muy querida, puede ser nuestro vecino, puede ser nuestro familiar, puede ser, Dios quiera que no, un hijo, un padre, una madre, un hermano, una hermana. Así que está también en nosotros colaborar con estos expertos para que juntos podamos ganarle esta guerra al COVID-19. Doctor León, doctor Vicente, doctor Herrera, y a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias, de verdad. Si quieren, pueden despedirse o nos despedimos de una vez, pero por favor, quisiera escucharlos una vez más. Bueno, muchas gracias por la invitación y fue un gusto estar con ustedes. Pues que Dios nos ayude y nos dé fuerza para seguir trabajando, y bueno, para todos muchas bendiciones. Doctora. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Y buenas noches con Yayo.
Muchas gracias al doctor León, a la doctora Herrera. Aprendí mucho esta noche, muy gentiles y la cordialidad tuya, como siempre, Domingo. Muchas gracias. No, bueno, imagínense cómo aprendí yo con ustedes tres y con todos los comentarios. Muchísimas gracias, de verdad. Esto fue domingo entre semana. Los viernes no vamos a hacer programa, vamos a seguir ahora solo de lunes a jueves para que lo tengan entendido. Y la próxima semana, el lunes a las 8 de la noche, tenemos un programa súper especial. Vamos a hablar sobre desarrollo comunal, vamos a tener invitados especiales de diferentes temas, por supuesto, y vamos a seguir dando la atención a lo que es el COVID. Gracias por acompañarnos. Esto fue Domingo entre semana. Los dejamos con anuncios de interés para usted y para todos nosotros. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta la próxima. Llevará por los temas de actualidad, deportes, emprendimiento, política, entretenimiento, cultura y mucho más. Con la conducción y dirección de Domingo Arguello. Domingo entre semana. Domingo entre semana.